Gálatas. Hoy vamos a finalizar el primer capítulo. Si Dios nos permite, vamos a culminar el segundo capítulo totalmente. Queremos recordar que el libro de Gálatas se trata de una carta escrita por Pablo a una iglesia que él había fundado recientemente, pero que se habían desviado de la sana doctrina. Se habían sido confundidos por fuerzas externas. Y las enseñanzas que vemos en Gálatas eran magníficas para ellos y siguen siendo magníficas para nosotros, porque son vigentes. Lo que Pablo enseñó entonces todavía es aplicable. Entonces usted lo puede tomar como una manera de comportarse en la iglesia, una manera de entender el evangelio, una manera de vivir su vida, porque todavía son vigentes. Y tenemos que entender esto. No es una historia para una iglesia antigua, es para nosotros hoy. Y tenemos que tomarla como nuestra, porque sí es aplicable. Entonces vamos a la continuación y empezamos con Gálatas 1 del 1 al... Ok, leemos aquí en 1:15 al 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vemos un momento por qué Pablo habla esto, por qué dice esto. Tiene una razón específica. Jeremías 1:4. Vamos a Jeremías 1:4 al 5. Jeremías 1:4 al 5. Podemos decir amén cuando lo tengamos. Que dice así: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase, en mi vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vayamos también a Isaías, que dice algo muy similar, y vemos por qué Pablo dijo eso. Oídme costas y escuchad pueblos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi madre en mi nombre en memoria, perdón. ¿Ok? Gálatas 1:18 al 20, que dice así: pues pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, que es el mismo de James. ¿Cómo se dice James? Santiago, ¿verdad? El hermano Santiago, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios no miento. Él está jurando ante Dios. Esta palabra significa: lo que yo les acabo de decir, yo les juro delante de Dios que es la verdad. Sí, hermano. Y solo una pequeña aclaratoria. Ella te dice Jacobo, hermano del Señor. Sí. Este era un hijo de María, hijo de María. Sí, Señor. Apóstol también, no. Apóstol, sí. Sí. Muy importante, vemos que María tuvo otros hijos. Lo dice en la Biblia. Jacobo, hermano del Señor, ¿verdad? Ahora vemos aquí, primero que nada, que Pablo aquí trata de explicar lo siguiente. Primero que nada, que tuvo limitado tiempo con los apóstoles. En otras palabras, lo que él recibió no vino de los apóstoles. Entonces, ¿de dónde vino? ¿Lo inventó Pablo? Porque mira que él habla de mucha enseñanza. Su llamado es similar al de los profetas del Viejo Testamento. Es lo que él está tratando de decir. Por eso él menciona eso, que desde el vientre de mi madre. Porque él se veía a él mismo como un profeta, pero moderno, del día ese. Y él fue profeta para los gentiles, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, que él tenía en sus ojos, y en nosotros debemos verlos igual, el mismo poder, la misma fuerza que los profetas del Viejo Testamento, llamados desde el vientre de la mamá. Su conocimiento y doctrina no es de hombre, eso es lo que él nos enseña. No lo aprendió de ningún apóstol, no lo aprendió de ningún hombre, no lo aprendió en una iglesia, ¿verdad? Su conocimiento proviene exactamente y directamente de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender. En la historia de Pablo, todo lo que le enseña, no hay evidencia que ningún hombre ni ninguna iglesia se lo enseñó. Fue directamente de Dios. Iluminación santa. ¡Qué bendición!
Saber que leemos un libro por una persona que no hubo un tercero que le enseñó nada. Eso vino directamente de él. Y gracias a Dios que tenemos este libro vigente, que no cambia, y que esas palabras están ahí todavía. Y no hay nadie, ningún científico, entre paréntesis, científico moderno, que ha demostrado que nada de esto es mentira. No pueden. Ellos dicen que es mentira, que esto no es escrito por Dios. Ok, compruébalo. No pueden, es imposible. En camino acá hoy, escuchábamos, mi esposa y yo, un video, lo teníamos en el radio del carro, que hablaba de la tremenda nación de Israel. Los miles de descubrimientos, y hablo de miles de descubrimientos, premio Nobel, descubrimiento de esto, descubrimiento de lo otro, pero uno se queda, wow, qué gente. Son lo que son porque son el pueblo de Dios, porque fueron iluminados por Dios. Eran seres humanos, y son seres humanos igual que ustedes y que yo, pero como pueblo eran el pueblo de Dios, y Dios los iluminaba, son el pueblo de Dios, y nunca podemos olvidar de eso. Tenemos que orar por la bendición de Jerusalén, por el pueblo israelita, y que se conviertan. Muy importante. Si no hay conversión, no hay bendición. Y eso es para ellos y para nosotros. Toda rodilla se ha de hincar ante Jesucristo. De toda persona que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, donde quiera. Es lo que es. Gálatas, continuamos. 1, 21 al 24, que dice así. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista de las iglesias de Judea, que era en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otros tiempos nos perseguía, ahora predica la fe, y en otro tiempo la asolaba, y glorificaban al Señor. Pablo va primero a Siria y a Cilicia porque es ahí donde está su tierra de nacimiento. Ahí está. ¿De dónde es Pablo? ¿De dónde era Pablo? De Tarso, exacto. El pueblo de Tarso, el pequeño pueblo de Tarso se encuentra en Cilicia. Ahora bien, de la revelación al trabajo, él recibe revelación e inmediatamente se va a trabajar. Él se va a trabajar. Ya tuvo su tiempo de revelación, recibió revelación, y él dice luego dónde fue su revelación, aunque no directamente lo dice, pero podemos deducirlo. Luego de pasar probablemente varios años recibiendo revelación en Arabia, sabemos que fue Arabia porque él lo dice. Conocemos que en Arabia no hay iglesias. Él no fundó ninguna iglesia. No fundó ninguna iglesia en Arabia. ¿Y qué hizo en Arabia? Como 14 años, recibir revelación de Dios, oración, separado para el Señor. No estuvo predicando la palabra. Él no sabía qué predicar en ese momento. Él no lo sabía, pero recibió. Entonces, por eso la palabra dice que nunca aquí arriba puede haber un neófito, un recién converso. ¿Por qué? Porque para que Dios prepare una persona para enseñar, preparar su palabra, tarda años de estudio de la palabra, de consagración a buscar la verdad. Y cuando usted busca la verdad, usted va a encontrar la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Tú vas a entender cuando lees esta palabra qué es lo que dice, qué es lo que entiende. Pero requiere un esfuerzo personal tuyo, sacar tiempo aparte. Que dice el Señor, me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y así como se busca y se encuentra al Señor. Ahora vemos aquí, ¿verdad? De nuevo, tenemos a Tarso. ¿Se acuerda que cuando Pablo se convirtió, lo tumbó del caballo el Señor? Nunca dice eso, pero lo tumbó a la tierra. Yo me imagino que él andaba a caballo, lo tiró a la tierra. Él iba en camino, ¿a dónde? A Damasco. Y luego de Damasco fue a Jerusalén, y Arabia está por acá. Entonces él se puso por acá como unos 14 años, donde el Señor lo preparó. Gloria a Dios. Unidad en Cristo. Este es el primer capítulo, acabamos de terminar. Vamos al segundo capítulo, estudio número 9, Gálatas capítulo 2, de 1 al 21, que dice así, Gálatas 1. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos estudiado de Gálatas, de Pablo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Ok, gloria a Dios. Después, pasados 14 años, 14 años estuve más o menos en Arabia.
Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Tenemos que entender esto un poquito. Tenemos que Pablo nos relata primero que nada un segundo viaje a Jerusalén. Este es su segundo viaje a Jerusalén. Primero, después que salió, que fue llevado ciego, ¿verdad? A él lo llevan a Jerusalén. Pero no es ese viaje, es otro más. Él se estuvo 14 años en Arabia y luego volvió a Jerusalén. 14 años después de su primer viaje a Jerusalén, acompañado de Bernabé y Tito, dirigido por revelación divina. Nadie lo mandó a que fuera a Jerusalén. Fue el Espíritu Santo que lo guió que fuera a Jerusalén con un propósito. Segundo, independiente de los apóstoles. Entonces, vemos que este hombre, independiente de los apóstoles, se dirige a Jerusalén y él va a contactar a la iglesia en Jerusalén. Ahora, póngase a pensar. De pronto entra una persona por esa puerta y pide hablar con el pastor, quizás con los hermanos de la iglesia, diciendo que él trae revelación de Dios. Bueno, puede ser, todo es posible, aunque hoy en día la revelación ya está aquí, no hay revelación nueva. Pero digamos que tuviéramos en ese tiempo, al principio de la iglesia primitiva, que no existía este libro, existía el Viejo Testamento, pero no el Nuevo. Lo primero que tenemos que saber esa persona, ¿qué evangelio tú estás predicando? Eso es lo que hizo Pablo. Él les explicó qué era lo que él estaba predicando, ¿verdad? Pasamos esto. Sabiamente se reúne con los líderes, Él no entra por la puerta y pide espacio en el púlpito para predicar la palabra. No, él pide reunirse con los líderes para explicarle cuál es el evangelio que el Señor le ha predicado, a él le ha dado, y para enseñarles a ellos de dónde vino ese conocimiento, porque fue por el Espíritu Santo. Ningún hombre se lo enseñó. Él no fue discípulo de nadie. Del Señor directamente. Gálatas 2:3. Mas ni aun a Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué dice esto Pablo? Vamos a entender por qué. Había un gran problema en esa iglesia. Ya hablamos eso en el primer capítulo. ¿Cuál era el problema? Que algunos judíos querían que los nuevos conversos siguieran las mismas reglas. Y una de las reglas era la circuncisión de los hombres. No es cosa fácil, ¿verdad? Es muy probable que los líderes de la iglesia de Jerusalén presionaran a Pablo para que circuncidaran a Tito con el propósito de apaciguar a los cristianos judaizantes. ¿Por qué? Porque esos líderes habían sido confundidos. No entendían bien el evangelio. No entendían bien que somos libres en Cristo. No entendían bien que lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo y que el resto viene por bendición. Ellos creían, habían sido convencidos, y Pablo pensaba que estos hermanos no eran realmente hermanos, probablemente ni eran primos. Él los miraba como enemigos de la iglesia. Hay personas que entran a la iglesia a hacer daño, a dividir, y son enemigos de la cruz, enemigos de la iglesia. Los hay en todas las iglesias. Y el Señor que dice que los votemos, no, dice que al final Él los votará. Él los votará. La cizaña tiene que crecer, dice el Señor. Sí, hermano. Entonces, hablando de tradición, que los judíos querían ponerle a los cristianos antiguos, en ese caso entra la tradición de las comidas del sábado. Sí, exacto. Y eso trae otro problema aparte que vamos a ver si tenemos tiempo de hoy. De la circuncisión, y ellos querían que los nuevos cristianos siguieran todos los dogmas y reglas que tienen los judíos, que son un montón. Y la palabra de Dios no dice eso. Pablo no enseña eso. Y él ya les había enseñado eso, pero se olvidaron. Por eso Pablo estaba tan incómodo con ellos. Pablo estaba bien enojado con ellos. ¿Cuán rápido os habéis separado de aquel que os salvó? Es por eso que el Evangelio y las enseñanzas hay que repetirlas. Eso fue lo que hizo Pablo. Se lo había enseñado, se lo tuvo que volver a explicar de nuevo. Esta carta entera es repetición de lo mismo. Doctrina. ¿Por qué? A veces necesitamos doctrina.
Porque somos necios. No nos entran las cosas fáciles, sí, hermano. Pablo tenía un vasto conocimiento de la Biblia porque él era fariseo. Claro. Él no cayó de boom. Pablo era el hombre más conocedor posiblemente de la Biblia en los apóstoles. Ujú. Lo que Dios le dio fue la revelación de traer el Antiguo Testamento a la gracia. Claro. La gracia no necesitaba todo Exacto. ese tipo de Es gracia. Era circuncisión de corazón. Ujú. Exacto. Como dijo el hermano, gracia. La gracia, cuando yo te doy algo por gracia, tú no tienes que hacer nada para recibirlo. Es un regalo. Es lo que significa gracia, sí. Y darnos cuenta que un montón de estas cosas que se hacían por tradición eran cosas que estaban puestas ahí apuntando a Cristo. Exacto. Y ya no tenía sentido seguirlo haciendo si ya teníamos A Cristo. Claro. Entonces esa es una cosa por la que él no vino a abolir la ley. Exacto. La ley Moral. pero la ley ceremonial apuntaba a Cristo. Exacto. Y ese era el propósito. Para eso es que se le enseñaron a él, para que ellos supieran. Pero como dicen en inglés, they missed the boat. Se les fue el bote. No entendieron. Por eso no lo reconocieron. Además que sus corazones estaban malos. Cuando usted va a la Biblia, usted lea la Biblia, usted tiene que ir con un corazón abierto, sediento, para que el Señor llene ese espacio. Si usted va con cosas preconcebidas, no, porque yo creo que es así, porque fue lo que me enseñaron. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Lo que dice la Biblia es lo que va, no lo que le enseñaron. Con suerte lo que le enseñaron es que es lo que dice la Biblia, y usted va a recibir de nuevo la verdad, la confirmación, ¿verdad? Gálatas 2, 4 al 5, que dice así: y a pesar de los falsos hermanos, aquí va, introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Okay. Cuando usted conoce la verdad te hace libre y nadie te la puede quitar. Y no puedes permitir que nadie te la quite ni te la cambie. Por eso hay que conocer palabra. Por eso hay que conocer palabra. Por eso hay tanta gente que están siendo engañados con el evangelio de la prosperidad. Que usted no es bendito si no tiene el banco lleno de dinero, la cuenta bancaria. Usted no es bendito si te enfermas. ¿Dónde está la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? En la Biblia hay apóstoles que se enfermaron, hermanos que se enfermaron y vivían en pobreza. ¿Qué dijo Cristo? Que tenía el Hijo del Hombre, ni dónde poner su cabeza. Vivía humildemente para ser ejemplos para nosotros. Y vivían del Evangelio. Ejemplo para todo sacerdote. Todo sacerdote debe vivir del Evangelio, sí, pero no como reyes, como los otros apóstoles vivían. Te llamas apóstol, vives como un apóstol. ¿Dónde está tu persecución? Porque para ser apóstol hay que ser perseguido, lo dice la palabra. Fueron perseguidos, fueron apedreados. ¿Cuántas veces te han apedreado? ¿Cuántas veces has puesto tu vida en peligro? ¿Cuántas veces has vivido en humildad como vivían los apóstoles? Eso es un apóstol. Yo me puedo dar el título que yo quiera. Ahora yo quiero tener el título que Dios me dé, no el que yo me dé. Por eso Cristo dice que Él no recibe alabanza del hombre, porque el hombre se exalta a sí mismo. Apóstol esto, doctor de aquello. Somos hermanos todos, punto y aparte, hermanos en Cristo. Un trabajo distinto de cada uno de nosotros, pero somos hermanos, somos iguales. Falsos hermanos, es lo que dice Pablo, los llama falsos hermanos. Es fácil que alguien se confunde por no tener un verdadero conocimiento de la doctrina. Es fácil engañar a cualquiera que no conoce la palabra, es fácil. Pero ese no era el caso con estos hermanos. Espera un momentito, Sí. Pablo, y esto es muy importante porque ahí vemos que Pablo habla de falsos hermanos y entonces hay hermanos, y valga la redundancia, que se escandalizan cuando descubren que hay falsos hermanos. Oye, si la Biblia lo dice, Sí. lo enseñaron los apóstoles, Sí. lo enseñó Pablo, lo enseñó Cristo. Exacto. Va a haber siempre falsos hermanos. Exacto. Siempre va a haber falsos. Siempre lo vas a ver. Recuerden una cosa, por estar en la iglesia, usted no se convierte en cristiano. Ahora, todo cristiano tiene que venir a la iglesia. No me diga que usted es un llanero solitario cristiano y que no tienes iglesia porque no hay una iglesia lo suficientemente buena para ti. Estás buscando una iglesia perfecta, no la vas a encontrar, no existe porque tú no eres perfecto.
Entonces, las iglesias existen con el montón de defectos, con el montón de personas que creen, y hay otra parte que están aquí por las razones equivocadas, engañados, para que crean que son buenos, para que crean que, no sé, solo Dios sabe, ninguno de nosotros podemos juzgar a los demás. Yo tengo que juzgarme a mí mismo, mirar en el espejo y ver mi vida si yo estoy viviendo de acuerdo a esto. Yo no puedo juzgar a más nadie, no es mi trabajo, ese es el trabajo de Dios. Entonces tenemos que entender que es claro que estos hermanos, los cuales tenían un propósito de hacer daño a la joven iglesia y diluir la obra de Jesucristo en la cruz. Cada vez que tú digas que yo tengo que hacer algo más para ser salvo, además de creer en Jesús, estás diluyendo la obra de Cristo. Estás diciendo que Cristo no es suficiente, que su muerte no es suficiente. Eso es una mentira del diablo. Mi salvación es por gracia. Por gracia. Fue dada a mí. ¿Qué tuve que hacer yo? Creer. Creer. Importante creer. Creer es un verbo, es una acción. Si mi vida no denota, no demuestra que yo creo, es probablemente que yo no creo. Y una cosa que es importante, no tenemos que hacer nada para ser salvos, pero cuando somos salvos hacemos cosas. Exacto, exacto. Vamos a ser reconocidos. No es que vamos a vivir la vida loca y de llamarnos cristianos porque un día hicimos una oración. Exacto. Si no demostramos, yo siempre uso el ejemplo de la gripe. Si yo les digo ahora, ay, estoy malísimo de la gripe, y ustedes me ven que yo estoy bien, ustedes saben que eso no es verdad. Pero si yo estoy aquí estornudando, tosiendo, con la nariz así, con todo, y les digo, no, yo no tengo gripe, ustedes saben que yo tengo gripe por los síntomas. Exacto. Y claro, lo que está diciendo la hermana es que el cristiano tiene síntomas. Tiene síntomas por el cual tú lo puedes reconocer en el mundo, cuando está en el mundo, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo nos expresamos, la compañía que tenemos, qué chistes hacemos, ¿verdad? Entonces tiene que haber un cambio en tu vida. ¿Cómo está nuestro carácter? Porque dice la palabra que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es un espíritu de poder y dominio propio y amor. Entonces, a cualquier cosa nos explotamos como cualquier otra persona del mundo. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo en ti? Tiene que haberlo. Sobre todo si hace muchos años que ya tú viniste al Evangelio. Pero tenemos que darnos cuenta de eso. Es importante, tiene que haber síntomas. Ahora bien, hay un solo y un único Evangelio, valga la redundancia. Solo hay un Evangelio. Hay un Evangelio. Las doctrinas describen y definen las religiones. Las doctrinas describen y definen las religiones. ¿Qué doctrinas definen nuestra religión? La Biblia. La doctrina que está en la Biblia describe a Cristo, describe a mi Dios. La doctrina de los musulmanes, ellos tienen su libro, describe a su Dios. Dos dioses distintos, por descripción. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de nosotros tenemos que conocer estas doctrinas esenciales. Conocerlas y entenderlas. Conocerlas y entenderlas, porque no solo leerlas, entender las doctrinas bíblicas. Entender las doctrinas bíblicas, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Y vamos a entrar más tarde en esto, y usted me robó parte de la prédica a pesar de que, de esta palabra, a pesar de que usted no sabe lo que yo escribo aquí, pero bueno, es el Espíritu Santo que refuerza lo que estamos hablando. Tiene que haber un cambio, y la palabra habla de un cambio. La palabra habla de una nueva criatura. La palabra habla de un nuevo nacimiento. Y si usted lee esa doctrina y usted se analiza y dice, pero yo no he cambiado. Yo soy el mismo mentiroso. Yo soy el mismo mal hablado. Yo soy el mismo con mal genio, el mismo adúltero. Yo no he cambiado. Yo tengo que cambiar. Esa es la belleza de mi Cristo. Te hincas ahí mismo, pides perdón, te arrepientes y no peques más, como le dijo Jesús a la mujer adúltera. Y el Señor te perdona. Borrón y cuenta nueva. Naces de nuevo, empiezas una vida nueva, pero sin arrepentimiento, ahí no hay, eso no existe. Entonces es esencial, ¿verdad?, que cada uno de nosotros conozcamos las doctrinas como el pastor que la está enseñando ahora. Es importante que usted entienda, y si hay algo que usted no entiende, levante su mano y pregunte.
O si tiene una profunda duda, pida una conferencia con el pastor. Aparte, pastor, yo no entiendo esto. Explíquemelo. Porque ese es nuestro trabajo, los maestros y los pastores, de enseñar la palabra porque las cosas que no entendemos no las vamos a obedecer. No las vamos a obedecer. Y vamos a seguir en nuestra desobediencia. Y la desobediencia siempre, siempre trae castigo. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae castigo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Gálatas 2:6, que dice así: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Vamos a leer esto en otra versión que se entiende un poquito más fácil. Biblia traducción en lenguaje actual. Dice Pablo: aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico. Y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en las apariencias. Dios no se fija en el exterior de nosotros. Dios no se fija si usted es mujer, si usted es hombre, si usted es blanco, si usted es negro, si usted es griego, si usted es cubano, si usted es puertorriqueño. Dios no se fija en eso. Dios se fija en su corazón. ¡Auch! Eso es lo peligroso. Porque el corazón lo escondemos de todo el mundo. Hemos aprendido a engañar al mundo, proyectando una imagen muy linda, y muchas veces venimos a la iglesia, gloria a Dios, y decimos palabras muy lindas, y fuera de la iglesia somos demonios. Y si ese es usted, lo único que tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón al Señor. Esa es la belleza de mi Cristo, que siempre está dispuesto a recibir un corazón arrepentido. ¿Qué dice la palabra en el Viejo Testamento? Un corazón contrito y humillado yo no rechazaré. ¿Qué es contrito? Arrepentido. Arrepentido, humillado, te tiras al piso y le explicas: Señor, yo no sirvo, perdóname. No le des excusas al Señor. Señor, mire que yo no pude evitar el adulterio porque ella fue la que me tentó. Mentira, eso es mentira. Usted tiene, si tienes a Cristo adentro, tienes el poder de mandarte a correr. Hay veces que nosotros los hombres tenemos que mandarnos a correr de situaciones, como lo hizo José. Es lo único que te puede salvar tu reputación y tu pellejo. Y eso se llama ser hombre, no es ser cobarde, es ser hombre. Entonces tenemos que darnos cuenta que esas cosas ocurren en las iglesias. Ocurren en las iglesias. Tenemos que tener sabiduría. Ser hombre cristiano. Ser hombre cristiano. Ser hombre cristiano. Tienes toda la razón. Gálatas 2:7-8, que dice así: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Vamos a leerlo de una palabra que se entienda mejor. Creo que lo tengo, no, puede que no, creo que más adelante lo tengo en una versión que se entiende mejor. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí, recordarse de los pobres. Recuerden que en el principio del libro de Hechos, los apóstoles, los hermanos vendían sus propiedades y las compartían. Y la iglesia estaba rica, había mucha bendición, no había tanta pobreza. Pero ¿qué ocurrió? Después vinieron los tales como Pablo, como Saulo, que arrasaron con la iglesia, persiguieron a la iglesia, le quitaron propiedades, metieron cristianos en la cárcel y vino un periodo de mucha pobreza y mucha necesidad. Y a eso eran los pobres que estos hermanos estaban pidiéndole a Pablo que se acordara de ellos. A eso se refiere exactamente. Santiago, Pedro y Juan, ¿verdad?, no agregaron nada al evangelio que Pablo predicaba. Ellos no tenían nada que agregar. ¿Cómo les va a agregar si había sido dado por Cristo directamente? Cuando
alguien recibe revelación directa de Cristo, ¿ok? Y si hoy en día tú recibes revelación directa de Cristo, tiene que llevarse por esto. Tú no puedes recibir de revelación directa de Cristo que mañana tú entras por esa puerta y le dices al pastor, el Señor me dijo que ahora hoy yo tengo que predicar. No, eso no es así. Eso no va de acuerdo con esto. O que yo tengo que dejar a mi esposa, irme para África a predicar el Evangelio. No, ¿cómo es eso? No, tú tienes que honrar a tu familia. Puede que Dios te diga, llévate a tu familia para África, pero te va a preparar para eso, o para India, donde sea. Él te va a preparar de antemano a llamarte. Porque es un crimen mandar a alguien que no está preparado para algo así. Entonces, la revelación está dada en la palabra de Dios. No hay revelación nueva. Tenemos que conocerlas para no ser engañados. Más bien lo apoyaron y tuvieron de acuerdo con su ministerio a los gentiles. Ese es el ministerio a los de no circuncisión. Pablo fue llamado a predicarle a gente como nosotros, gentiles, ¿verdad? Y éramos llamados gentiles no porque éramos buena gente, ¿verdad? Sino porque es la manera que se refería, no tenía que ver nada con nuestro carácter. Éramos incrédulos, no queríamos en nada, no teníamos Dios, no teníamos Padre. Éramos un pueblo sin Padre. Ya no, ahora tenemos un Padre celestial, el mismo de los judíos, es el mismo Dios. Mi Dios es un carpintero judío que reina para siempre, y el tuyo también. ¡Qué bendición! Su reino jamás acabará. ¡Qué bendición! Tienes que creer eso en tu corazón. No importa lo que te digan, tienes que creerlo en tu corazón. Gálatas 2:11 al 12, que dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Esto tuvo que haber sido algo grande, porque ahora, imagínense que entre por la puerta otro hermano y reprenda a nuestro pastor por algo que está haciendo, y lo haga delante de todo el mundo. ¡Wow! No pudo haber sido fácil. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios que te respalda, usted tiene que decir la verdad, porque la verdad te va a hacer libre, y la mentira engaña y lleva a las personas a perderse. Gálatas 2:13, que dice así: y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vamos a explicar en un momento qué estaba pasando, porque es importante que entendamos si no lo puedes entender. Vamos a la Nueva Traducción Viviente, que dice así: cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles, que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, en otras palabras, otros judíos, Pedro no quiso comer más con los gentiles, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro, inclusive Bernabé se dejó de llevar por esa hipocresía. Las malas costumbres son contaminosos, se contaminan. Nosotros tenemos la tendencia a absorber lo malo más fácil de absorber lo bueno, y es que el mal vive en nosotros. Tenemos que darnos cuenta. No es como los cristianos, como los psicólogos dicen que no, tú eres malo porque te pasó aquello y algo, o lo que sea en tu juventud o en tu niñez. Tu papá no te dijo que te amaba, ¿verdad? Y ahora puedes llorar el resto de tu vida teniendo lo que sea. Eso es mentira. Eso es mentira. El ser humano, el mal está de nacimiento. Aquellos que son abuelos van a ver esos niñitos inocentes desde pequeñitos, las cosas que van a hacer, y tú vas a decir, ¿pero de dónde aprendió eso? No lo aprendió en la casa. No lo aprendió en la casa, estaba con él de nacimiento. Y se empieza a manifestar muy temprano en la infancia. Muy temprano en la infancia. El cristiano no debe hacer acepción de razas, nacionalidad, ni personas. ¿Ok? Yo soy nativo de Cuba, vine aquí muy joven. Hay cubanos que yo no me invitaría a mi casa, simplemente. ¿Por qué? Porque ya yo no me codeo con las personas por la nacionalidad de quién son, ni donde nacieron, sino por su comportamiento. ¿Qué dijo Martin Luther King? ¿Qué dijo?
que el hombre sea evaluado por su carácter, no el color de su piel. Eso es verdad. Es verdad. Y eso es para nosotros. El carácter cristiano tiene que manifestarse en nuestro comportamiento. ¿Qué es lo que la gente ve? Es lo que la gente ve en ti. Definitivamente. Pues Dios no hace acepción de personas. Él salva a todas las nacionalidades. Él salva al judío, salva al griego, al puertorriqueño, al cubano, al nicaragüense. No importa dónde naciera. Él no hace acepción de personas. Sí, su pueblo, Él escogió al pueblo israelita. ¿Y por qué lo escogió? ¿Sabemos por qué lo escogió? Dice que era el peor. Que era el peor. Porque Él dice que de lo más bajo Él escogió. Lo más vil. Y es uno de los pueblos más productivos, más inteligentes, más increíbles del mundo. ¿Por qué? Son iguales que nosotros. Tienen la bendición de Dios. La iluminación de Dios. Dios los ilumina. La cantidad de premios Nobel que tienen los israelitas es increíble, pasado que es un pueblito tan pequeño. Y han sobrevivido los rusos, los romanos, el montón de culturas superiores militarmente a ellos, y ahí están todavía. Y nadie los eliminará. Y nosotros somos los nuevos judíos hoy en día, los cristianos. Somos del mismo Padre. Son nuestros hermanos, no son nuestros enemigos. Si tú eres un cristiano, tú no puedes mirar a los judíos como tus enemigos, porque te estás ganando a papá como enemigo. ¿Qué dijo Abraham? Que le dijo a Abraham: quien ore por ti será bendecido y quien te maldiga será maldecido, y a todos tus descendencias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, entender la palabra. El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento es la Biblia, nuestra palabra. Gálatas 3, 27 al 28, que dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Todos sois uno en Cristo. Todos sois uno en Cristo. Tenemos que entender eso. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo Jesús, definitivamente. Es algo que tenemos que entender. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Se entiende lo que estaba pasando? Él, cuando no había judío en la costa, ¿verdad? No había hebreo en la costa, no había moros en la costa, como dice el pastor. Él se comportaba y comía, se sentaba como con los gentiles. ¿Qué pasa? Que una de las reglas que ellos tienen es que ellos no pueden sentarse a comer con gente que no son judíos. Es una de las reglas del Viejo Testamento. Entonces, él no observaba esa regla mientras no hubiera un judío, ¿verdad? Ouch, como algunos hacemos cuando tenemos una manera de comportarnos en la iglesia y otra manera de comportarnos fuera de la iglesia. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Dos caras. ¿Y qué dijo Pablo que era? Hipócrita. Pablo lo llamó hipócrita. No es palabra fácil. Lo desenmascaró delante de todo el mundo. Es importante que no seamos nosotros. Tenemos que tener una manera de comportarnos. No puede haber un grupito en el cual usted es usted y vienen las palabrotas, los libros, todas las cosas feas. No, esa es la persona que usted realmente. La persona que usted demuestra aquí en la iglesia es el fingido. Usted es como usted es cuando nadie te está mirando. Y es el momento de arrepentirse. El Espíritu Santo te va a ir cambiando a medida que tú rindes tu carácter a Él. Rindes tu carácter a Él. Él no te va a cambiar si tú no quieres cambiar. Si tú entiendes que necesitas cambiar, entonces Él cambia. Pero Él no va a hacer nada contra tu voluntad. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Hay veces que la corrección, ¿verdad?, tiene que hacerse en público, como lo hizo Él. Hay personas que los pastores tienen que corregir en privado,
porque son cosas privadas, pero hay cosas que hay que corregirlas en público porque mandan un mensaje equivocado al resto de la congregación. Y la congregación es importante que reciba el mensaje incorrecto. Y ese es el conocimiento y del liderazgo del pastor y quien sea en el liderazgo que tiene que hacer eso. No es nuestra decisión como ovejas. Recordemos, sin embargo, algo muy importante, que en esa época no tenían el Nuevo Testamento. Ellos no tenían, como nosotros, cualquier cosa que nos enseñen. Hoy en día tiene que estar de acuerdo con la palabra. Cualquier cosa que cualquier pastor diga, tiene que estar de acuerdo con la palabra. Si no está de acuerdo con la palabra, usted tiene todo derecho de ir a hablar con el pastor y que le explique, porque a lo mejor es algo que usted no entiende. Pero de manera privada. De manera privada. Porque es algo de doctrina, y la doctrina se entiende privadamente si usted tiene de corazón el deseo de aprender. Hoy en día tenemos completa la Biblia, ¿verdad? Y todo lo que se enseña aquí tiene que estar a luz de la Biblia, como el pastor que enseña los versículos en la pizarra aquí, en el televisor, y habla y lo explica. Si hay algo que usted no entienda, usted tiene todo derecho de preguntar. Tiene todo derecho de preguntar. Y si hay algo que es profundo que no entiende, privadamente tiene que preguntarlo. Tiene que preguntarlo. Vamos a parar aquí porque se nos acabó el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por cualquier cosa que, específicamente yo, que haya enunciado que no haya sido de acuerdo a tu voluntad, mas, Señor, tu voluntad es aparente en tu palabra siempre. Te damos gracias en el nombre de Jesús.